Este trabajo de técnicas de recolección de datos de la asignatura Investigación 2 de la Fundación Universitaria de San Gil, Unisangil, será explicado por Mayra Vanessa Naranjo, Nelly Carolina Aguilar Chaparro, Eliana Nailet Molano Puerto. Para entender un poco sobre las técnicas de recolección de datos es necesario saber cuál es la diferencia entre técnicas e instrumentos. Los instrumentos son el recurso, la herramienta de cómo se va a desarrollar y lograr la técnica. Un ejemplo es el cuestionario de preguntas. Las técnicas es el procedimiento o método empleado para lograr un determinado objetivo. Un ejemplo, la encuesta. La investigación cualitativa busca obtener información sobre el contexto y las características de los fenómenos sociales. Por esta razón, los datos numéricos no son suficientes y requieren técnicas que permitan conocer más profundamente las realidades que se desea analizar. Por otro lado, la investigación cuantitativa busca recolectar datos numéricos o exactos. Sus técnicas son estandarizadas, sistemáticas y buscan obtener datos precisos. Por esa razón, tienen mayor aplicación en estadística o en las ciencias exactas como biología o química. Encontramos las técnicas mixtas, como su nombre lo indica, son aquellas que permiten recolectar información cualitativa y cuantitativa a la vez. La entrevista es un diálogo en que el entrevistador hace una serie de preguntas a una persona con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos o su forma de actuar. Encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. La observación. El propósito de la observación es múltiple. Permite al analista determinar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo hace, cuándo se lleva a cabo, cuánto tiempo toma y dónde se hace y por qué se hace. Diccionario de datos. Un diccionario de datos es una lista de todos los elementos, incluido con el conjunto de los diagramas de flujo de datos que describen un sistema. Los elementos principales en un sistema estudiados son el flujo de datos, el almacenamiento de datos y los procesos. El diccionario de datos almacena detalles y descripciones de estos elementos. Descripción de los datos en el diccionario. Cada entrada en el diccionario de datos consiste en un conjunto de detalles que describen los datos utilizados o producidos en el sistema. Cada artículo se identifica por un nombre de dato, descripción, sinónimo y longitud de campo y tiene valores específicos que se permiten para que esté en el sistema estudiado. Estas imágenes que se les están mostrando son algunos ejemplos de descripción de datos en el diccionario. Las técnicas sociométricas pretenden estudiar y analizar los grupos, evaluarlos de forma cuantitativa, conocer su organización y medir las relaciones sociales entre sus miembros en una situación de elección. El censo. Se denomina censo en estadística descriptiva al recuento de individuos que conforman una población estadística definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. El censo de una población estadística consiste básicamente en obtener mediciones del número total de individuos mediante diversas técnicas de recuento. Además, este se realiza cada determinado periodo. Un buen censo de población debe satisfacer ciertos requerimientos básicos, como la enumeración, la individualidad y la universalidad. Escala de actitudes.
Intenta medir la actitud u opinión desde los sujetos a través de la valoración que cada sujeto asigna a cada ítem que compone la escala. Tradicionalmente se suelen distinguir tres tipos de escala de actitud: las sumativas de Likert, diferenciales de Thurston y acumulativas de Gottman. Estas imágenes son algunos ejemplos de la escala de actitudes. Escala de Likert. Los sujetos responden indicando su grado de acuerdo o desacuerdo con el ítem. Todos los ítems tienen el mismo valor. Suelen trabajarse en intervalos y se les dice sumatoria porque cada sujeto tiene como puntuación global la suma de las puntuaciones asignadas a cada ítem. Escala Thurston. A diferencia de la escala Likert, que se centra en el sujeto, esta escala se centra en el estímulo, pues funciona con estímulo auditivo, sin diferencias individuales, construida con expertos.